Shalom a todos, buenas noches. Ahora esta semana tenemos la porción Kitizá. Es una porción bien interesante porque narra básicamente un censo, así en términos gruesos, el error del becerro. También se relata en esta porción, básicamente. Y la Haftará es una Haftará de un profeta que se llama Elías, cuando vence no el profeta, sino que Dios se manifiesta milagrosamente para contrarrestar a Baal, ¿no? Eh, pues básicamente, ¿dónde empieza nuestra porción? En el capítulo 30 de Shemot, eh, versículo 11. Y dice, y habló el Eterno a Moisés diciendo, cuando formes el censo o cuando tomes el censo de los hijos de Israel, de aquellos que han de ser empadronados, cada uno pagará rescate por su vida al Eterno cuando fueren empadronados para que no haya mortandad al contarlos. Aquí, ¿qué es lo que sucedía? ¿Se acuerdan de que el Eterno había pasado por la tierra de Egipto? No tocaron a los primogénitos varones en Egipto, y digamos que es como una especie como de irlos contando a cada una de las personas, porque hasta los hijos de Israel y todos que habían, digamos, Dios los rescató, ¿verdad? Tenían que pagar una, un rescate, porque eso es lo que significa al final de cuentas, el rescate de su vida, es decir, yo los liberé, ahora ellos me deben algo a mí, ¿ok? Esto no significa que Dios nos está cobrando una renta o que Dios necesita de nosotros, no, es un simbolismo. Una persona cuando viene, digamos, voy a poner un ejemplo, estoy en carretera y de repente se me ponchó el auto y vino alguien y me rescató, ayudándome a cambiar la llanta, por decir algo. eh, lo menos que yo podría hacer por esa persona es darle las gracias. Cuando yo le digo las gracias, inmediatamente estoy pagando mi rescate a esa persona, ¿ok? Y obviamente, cuando el agradecimiento es mucho mayor, inclusive uno le dice, mire, aunque sea para la soda, como decimos aquí en El Salvador, le voy a dar, ¿verdad? Es decir, estoy tan agradecido que le voy a dar algo por su esfuerzo, por su trabajo, le reconozco Mm, algo. Entonces, reconocer. exacto, entonces, de alguna manera, esto es lo que el Eterno está diciendo. Tomen conciencia que si no lo hubiera rescatado yo, todavía serían esclavos en Egipto. Por lo tanto, ahora lo vamos a contar a todos. ¿Por qué razón tenían que contar a todos? Ok, la gente usualmente cuenta para medir fuerzas. Ok, cuánto tengo, cuánto dinero tengo en el banco, cuánto ejército tengo, cuántas armas tengo, cuánto dinero tengo en el banco, etcétera. Pero el Eterno no se comporta de esa manera, ¿verdad? El Eterno, ¿por qué? O sea, Dios conoce la cantidad de personas que hay ahí, ¿ok? Pero era una manera de que primero, para Dios todos cuentan, ¿ok? Es decir, eh, no se estaba en ese momento midiendo la capacidad económica, intelectual, académica, religiosa, posición socioeconómica, nada de eso, sino que ve a Israel como un solo, y no importa que estuviera millonario a la par del más pobre, ¿ok? Todos cuentan para el Eterno. Eso es un punto. Eso es un boom, digamos, social para esa época. Segundo, eh, todos cuentan. ¿Por qué razón todos cuentan? Porque todos tienen que tomar conciencia de que la suma de todos es uno, ¿ok? Y tercero, es porque cuando dice que cada uno va a pagar el rescate de su vida, es porque tenemos que tomar cada uno una conciencia personal para que tengamos una conciencia colectiva, ¿ok?
Y esto es bien importante porque muchas veces queremos tener conciencia colectiva cuando no tenemos una conciencia personal. Si yo digo, yo nunca fui esclavo, ¿ok? ¿Cómo voy a defender la libertad del pueblo de Israel? ¿Por qué razón, por ejemplo, Israel hoy en día se defiende tanto y dice nunca más vamos a volver a sufrir los vejámenes que sufrimos durante la Segunda Guerra Mundial? Porque ellos tomaron la conciencia individual que cada uno sufrió agravios, ya sea porque los expulsaron de sus países, porque los metieron en campos de concentración, porque los anduvieron rebotando de país en país como nómadas y de repente llegan a una tierra y cada uno valía mucho, pero todos tomaron una conciencia grupal, una conciencia comunitaria. Entonces, creo que eso es bien importante. Y lo otro es porque existe un esfuerzo personal. ¿Por qué? Porque dice, eh, cada uno va a pagar el rescate de su vida. ¿Qué quiere decir esto? De que no es exactamente un rescate, voy a llamarlo así, voy a pagar el del otro. No, todos, a Dios nos dio algo, con lo cual podemos hacer, es un medio shekel, todos tenían ese dinero. Y segundo, también creo que es bien importante recalcar otro tema más, porque también tenían que contar el número de personas que iban a haber por cada una de las tribus, porque esto iba a servir como una base para poder distribuir la tierra prometida. Dios daba la tierra prometida y decían, Dios dijo que en esta área van a estar esta tribu. Ajá, ¿y cómo voy a repartir justamente? Todo va a repartir justamente diciendo si en un espacio de 1 kilómetro hay 10 personas, pues entonces les toca 100 metros a cada uno. Ok, y entonces así se repartía la tierra. Entonces, eso también servía para esto. Ahora dice, esto es lo que, y hay otra explicación más que se me olvidaba decir, que el censo de Israel era como una cuenta que Dios le estaba dando a Moshe, diciéndole, vaya, mira Moisés, tú sos responsable de esta cantidad de personas. Al final de sus días, él vuelve a hacer otro censo. Y era como decir, vaya eterno, esto es lo que yo le estoy entregando, te estoy devolviendo a ti de lo que me diste. Entonces, eso es tener cuentas cabales. Y dice, esto es lo que ha de dar todo aquel que fuera empadronado a la mitad de un ciclo o a la mitad de un shekel. Conforme al ciclo de santidad, 20 gera o monedas son un ciclo, medio ciclo por ofrenda apartada para el Eterno. Es decir, todos tenían que aportar la misma cantidad. Aquí no era que yo voy a aportar más, soy más importante, sino que todos tienen el mismo nivel de importancia, eso es lo que está diciendo. Ahora, ¿qué iban a contar? No iban a contar personas, que eso es muy importante. Ellos lo que al final de cuentas iban a tomar eran cuántos shekels recibí, porque la vida es un valor muy importante para Dios. Es decir, no es tratar a las personas como que fueran cosas. Hoy en día hacemos censos y parecen que son cosas las que están contando. Y luego dice, todo aquel que fuera incluido entre los empadronados de edad de 20 años en adelante dará ofrenda apartada para el Eterno. El rico no aumentará ni el pobre disminuirá de la mitad de un ciclo para dar la ofrenda apartada para el Eterno a fin de hacer expiación por vuestras almas. ¿Qué es hacer expiación? Es cubrirme. ¿Ok? Y tomarás el dinero de la expiación de parte de los hijos de Israel y lo emplearás en el servicio de la tienda de designación y servirá a los hijos de Israel como memorial delante del Eterno para hacer expiación por vuestras almas. Luego viene y empieza a hablar del Kiriot, ¿ok? Y este de acá dice, y harás un lavatorio con base de cobre para lavarse. Se dice que el lavatorio eran los espejos de las mujeres, cuando ellas se preparaban como para poder arreglarse, ¿no? Y lo colocarás en la tienda de asignación y el altar y pondrás agua. Y lavarán Aarón y sus hijos en sus manos, eh, en él sus manos y sus pies. Siempre que entren a la tienda de asignación, se han de lavar con agua para que no mueran, o al llegarse al altar para oficiar, para ofrecer la ofrenda quemada en el fuego para el Eterno.
y se lavarán sus manos y sus pies para que no mueran, y les será puesto por estatuto perpetuo a él y a su descendencia, a todas sus generaciones. Luego viene otro tema, que es este, que empieza a hablar de las especies especiales que se iban a ocupar para hacer la mezcla del aceite. La vez pasada estuvimos hablando un poco del tema del aceite, que tenía que ser puro o sus mezclas tenían que ser adecuadas para no generar humo. ¿Por qué? Porque el humo asfixia a las personas, básicamente. Entonces, si estaban adentro del altar y no ocupaban la mezcla que el Eterno había dicho, que era especial y un sello de él, digamos, entonces iban a generar un problema bien serio para la salud de las personas. Entonces dice aquí qué es lo que iban a hacer, tanto de cínamo aromático, tanto de mirra pura, eh, canela, eh, aceite de oliva, ¿verdad? Y entonces, y eso es que básicamente va haciendo. ¿Y cómo lo van a hacer la mezcla? Dice, bien mezclada, pura y santa. Y dice, se va a moler parte, se va a pulverizar delante del testimonio en la tienda de asignación donde yo me encontraré contigo en el tiempo señalado. Y conforme a la composición de esta mezcla aromática que harás, no habéis de hacer para otra cosa, para vuestro uso, cosa santa la considerarás para el Eterno, es decir, es una cosa sagrada, es algo apartado para exclusivamente para el uso de Dios. Y cualquiera que hiciera otro semejante para olerlo será segregado de entre su pueblo. ¿Okay? Luego, ¿qué más dice? Capítulo 31. Ok, aquí viene cuando el Eterno viene y dice, ¿a quién voy a elegir para construir lo que ya te mostré hace dos porciones de la construcción del tabernáculo, ¿no? Pues dice, mira que yo he llamado por su nombre, es decir, ha elegido a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. Y esta persona era muy entendida, ¿no? Y dice, y le he llenado el Espíritu de Dios en cuanto a sabiduría, inteligencia y ciencia para toda clase de obra, y para hacer proyectos a fin de ejecutar obras en oro y en plata y en cobre. Dice, y para tallar y grabar piedras, engastarlas, y para labrar maderas, y para trabajar en cualquier clase de obra. Y aquí quedó asignado juntamente con él a Joliab, hijo de Ahismasach, de la tribu de Dan. En el corazón de todo sabio puse ciencia para que haga todo lo que tengo ordenado. Okay. Es bien interesante, eh, digamos, estos dos personajes. Básicamente son los que construyeron todos los artefactos de la tienda de asignación. Empezaron a construir todas las instrucciones que vio Moisés. Básicamente ellos las replicaron y le pusieron su sal, digamos. Pero es interesante que hay dos tribus que fueron elegidas. Una fue Judá, es decir, alabanza a Dios, es decir, agradecimiento a Dios y algo de realeza. Y la otra tribu que fue elegida fue la tribu de Dan. Dan es una tribu que iba a hacer juicio. Entonces, era como que la realeza va a construir y lo va a diseñar y Dan va a ser como el supervisor para que eso quede bien hecho. ¿Okay? Luego empieza a describir todo lo que iban a hacer ellos, básicamente, y también al final dijo, eh, ok, todo lo que iban a hacer, la tienda de asignación, los utensilios, el propiciatorio, la mesa de los utensilios, el candelabro puro, el altar del incienso. Y aquí básicamente lo único que está diciendo el trabajo que iban a hacer ellos. Más adelante leemos en el momento que ellos lo empezaron a construir, porque algo así va la Torah, ¿no? Es como pone el sueño, después de eso otra persona lo ejecuta, el sueño, y la tercera es la que viene, eh, digamos, contrata y el tercero es el que ejecuta. Y luego viene otra, otro tema importante de esta porción, que es guardar el Shabbat, ¿ok? Y esto lo leemos todos los Shabbats, básicamente. Es una señal entre nosotros y Dios
para que sepamos que Dios nos santifica, Dios nos aparta. Ahora, y aquí dice la palabra que aquel que lo profanare va a ser muerto ciertamente, pues todo aquel que quisiera trabajo alguno en él, esa alma será segregada entre su pueblo. Ok. Acá, ¿cómo se llama? No ocupa la palabra mavet, ¿verdad? Sino que es una muerte espiritual, es decir, el solito se está segregando. Y esto es importante porque cuando nosotros dejamos de congregarnos, Rab Shaul decía algo al respecto, eh, nuestra alma se va disecando, la vamos matando. Es como, por ejemplo, digamos, cuando yo corto una rama de un árbol, al inicio puede estar verde, pero a la semana, al ya no estar siendo nutrida por el árbol, esa rama se convierte en una rama seca y se muere. Entonces, exactamente es la idea del Shabbat. 6 días vamos a trabajar, séptimo día va a ser de descanso, santidad para el Eterno. La pregunta es, hoy en día, ¿cómo lo aplicamos esto? Porque si somos honestos, realmente en el mundo occidental quieren que produzcamos 7/24. Por ejemplo, en mi trabajo me dicen, usted es 7/24. Eh, y digamos que es bien difícil eh, cumplir todos los reglamentos que nos dan, ¿no? Digamos, por parte de los sabios de Israel sobre qué hacer y qué no hacer en Shabbat. ¿Okay? Por esa razón creo que la mayoría de judíos optan por tener su propio negocio, porque ahí sí no tienen problemas. El problema son cuando somos empleados, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo sobrevivimos? ¿Cómo salimos adelante? Eh, Aquí lo importante, como decía Rabino, es primero tener una actitud de Shabbat, definitivamente, es muy importante. Ahora, algo que decía Yeshua era de que para quién es el Shabbat. El Shabbat no es para Dios, el Shabbat es para nosotros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Va a depender mucho también de mi conciencia. Por ejemplo, digamos, hay comunidades que dicen no puedes caminar más de X cantidad de metros, de kilómetros. Hay otras comunidades que dicen no, no puedes encender una luz, no puedes encender la cocina porque estás quebrantando el Shabbat. Hay otras comunidades que van a decir, no, ese día no te laves los dientes porque puedes sangrar e incumples el Shabbat. Eh, y así hay diferentes interpretaciones, ¿no? Yo creo que lo importante es al final qué actitud tenemos con el Shabbat. Porque yo puedo guardar todo lo que me están diciendo, ¿no? Pero si mi mente está por otro lado, ¿de qué sirve? Shabbat tampoco no es un día para dormir, porque es para descansar. Entonces, yo creo que es bien importante esa parte. Ahora, eh, y luego dice, habla acerca de las tablas al final, ¿verdad? Luego en el capítulo 32 vienen a contar algo que había pasado tiempo atrás, ¿ok? En ese sentido, la Torah no es cronológica. Y entonces aquí, ¿qué es? El Besel Hasab, el, el, ¿cómo se llama? El becerro de oro. ¿Qué es lo que sucede? La gente ve a Moisés que va subiendo al monte, desaparece 40 días y al cabo de esos 40 días se desesperan y de repente está Yehoshua con Moisés en el monte y le dice, mira, ¿qué es ese algarabío? Yo creo que ¿qué es eso, Moisés? Entonces, y él piensa inocentemente que estaban celebrando a Dios y Moisés dice, no, lo que había sucedido es que el pueblo se había desesperado y a pesar que habían visto la potencia con la que Dios lo había sacado de la tierra de Egipto, su fe era muy débil en ese momento, ¿no? Y entonces aparecen, de acuerdo al Midrash, dicen que ahí asesinaron a Hur, a suegro de Moisés, en una interpretación, claro está, porque la Torah no lo dice. Y tratan de justificar un poco a Aarón, ¿no? Porque lo que él estaba tratando de buscar era tiempo.
que no lo linchaban. Y aquí dicen de que fue un Erev Rab el que hizo esto, pero realmente Dios dice fue Israel. ¿Ok? Ahora, lo siguiente es de que dice, Aarón viene y obliga a toda la gente a que se quite los aritos, con eso hacen el buey, los trajeron delante de Aarón y de repente hacen un dios y de repente dicen, hey, miren, aquí está su dios, sírvanle. Y era el sumo sacerdote, el que iba a ser el sumo sacerdote, porque en ese momento todavía no era sumo sacerdote, ¿no? Y dice, fiesta para el Eterno será mañana. Y dice, y madrugaron al día siguiente y ofrecieron holocaustos y presentaron sacrificios de paces. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y después se levantaron a jugar, es decir, entregarse a la orgía. Y el Eterno le dijo a Moisés, ahí le estaba dando las lujot, las tablas, ¿no? Ve, desciende porque se ha corrompido el pueblo, le dice. Que el que sacaste, y uno dice, bueno, y que no era que el Eterno lo sacó. Y dice que se ha apartado pronto del camino y han dicho, aquí están tus dioses. Es decir, estaban cometiendo el adulterio, ¿no? Espiritual. Y entonces, y viene, y lo que dice el rabino Percy, nos decía que aquí lo que nosotros veíamos era a un líder que era reluctante, era un líder que era evasivo, un líder que era como, no, eso no es para mí, no quiero eso, no comprometido, vamos a llamarlo así. Y que en esta experiencia viene Dios y le habla a Moisés y le cambia la imagen y se convierte realmente en un padre para Israel. ¿Por qué? Porque dice el Eterno, ¿sabes qué, Moisés? No te preocupes, yo los destruyo a todos estos y de ti, la misma promesa que le hizo a Abraham, de ti voy a hacer una gran nación. Pero eh, dice que Moisés pidió y suplicó. Y cuando él viene, eh, dice a la faz del Eterno su Dios, y dijo, ¿por qué, oh Eterno, has de encenderse la ira contra tu pueblo, tú que sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza y poder fuerte? Es decir, está viendo que ya se puso las cosas como color de hormiga, y ahí ya toma acción Moisés. Y empieza a decir, no, vamos a ver cómo resolvemos, cómo salimos adelante con esto, ¿no? Porque ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo con mala intención los sacó para matarlos en las montañas y para destruirlos sobre la faz de la tierra? Vuelve el furor de tu ira y arrepiéntete de este mal pensamiento contra tu pueblo. Realmente Dios lo que aquí estaba haciendo era eh, como metiéndose en la mente de Moisés, ¿verdad? Para que él reaccionara y era como despierta. Y entonces empieza Moisés a hablar, dice, recuérdate, eterno de Abraham, de Isaac y de Israel, siervos tuyos, a quienes por ti mismo juraste, diciendo, ¿ok? Después que lo vas a destruir, ¿no? Luego dice, y se arrepintió el Eterno, pero como yo vengo y digo, eh, y aquí es un tema de palabras humanas para que entendamos las cosas, ¿no? Pero Dios dice, la Escritura, que no es hijo de hombre para que se arrepienta. Es decir, lo único que hizo Dios fue lo que te dije que iba a hacer, es la idea de esto, ya no lo voy a hacer. Eso es todo. Pero no es que se arrepintió Dios. Y entonces dice, y Moisés se volvió y bajó del monte con las dos tablas de testimonio en sus manos, tablas escritas por ambos lados, la una de la otra porque estaban escritas y las tablas eran obra de Dios y la escritura era la escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y oyó Josué la voz del pueblo que gritaba y dijo, voz de guerra hay en el campamento. Y dijo, no son gritos de vencedores, ni son gritos de vencidos, son voz de aflicción, oigo yo. Y sucedió que cuando se acercó al campamento y vio al becerro y las danzas, se encendió la ira de Moisés y arrojó de sus manos las tablas y las quebró al pie del monte. Y el becerro, o sea, estas son las que Dios eh, escribió. La siguiente le tocó a Moisés otros 40 días, 40 noches, volver a subir para tallarlas él. Y dice, y tomó el becerro que habían hecho y los
quemó en fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, el cual esparció sobre la superficie de las aguas e hizo que los hijos de Israel la bebiesen. Entonces aquí es como el antídoto, es la misma, el mismo mal, vamos a llamarlo así. Tú lo hiciste, tú lo fregaste, te lo tragas. Te vas a tragar tus dioses. ¿Para qué? Para que la gente aprendiera de que no eran dioses, que eran cosas de sus manos, ¿no? Dijo Moisés a Aarón, ¿qué te hizo este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en fuego y lo molió hasta reducirlo al polvo, el cual esparció sobre la superficie de las aguas, e hizo que los hijos de Israel la bebiesen. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te hizo este pueblo para que hayas traído en gran pecado? Dice que Aarón dijo, no se encienda la ira de mi Señor, tú conoces a este pueblo y sabes que es propenso al mal. Y ellos me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros en cuanto a este Moisés, el varón que nos hizo subir de la tierra de Egipto y no sabemos qué haya sido de él. Yo les dije, ¿quién tiene oro? Y ellos se lo quitaron y me lo dieron y lo arrojé al fuego y salió este becerro. Entonces es una historia un poco cómica porque realmente dice que lo talló. Y aquí dice que lo tiré y apareció Shazam, ¿no? Y dice, y vio Moisés que la falta del pueblo estaba descubierta, pues había descubierto a Aarón para servir de la infamia entre sus contrarios. Y se puso Moisés a la entrada del campamento y dijo, quien tema al Eterno no venga conmigo. Y se reunieron todos los hijos de Leví. Los hijos de Leví, su ira, su celo por Dios, estaba desde que mataron a todos los de Shechem, ¿no? Cuando su padre Leví, cuando violaron a Dina, se levantaron y enardecieron y fueron a matar a todos, ¿no? Y la misma sangre sale y dice, no, yo me levanto con Moisés. Eran pleitistas, ¿no? Y se reunieron todos los hijos de Leví y les dijo, así dijo el Eterno de Israel, poned cada cual su espada sobre su mulo y pasad y volver a pasar de puerta en puerta por entre el campamento y matad, aunque sea uno a su hermano y cada uno a su compañero y cada uno a su pariente. Y lo hicieron así, ¿ok? Y ese día murieron como 3,000 hombres. Después se vuelve a tomar el censo para ver cuántos realmente habían quedado. Y aquí lo que dice Moisés es que le dice al pueblo de Leví, conságrense a Dios, apártense para Dios y que Él nos dé su bendición, ¿no? Ahora, lo que sucede es que eh, ya viene Moisés, ya pasó todo el problema, pero tenía el asunto pendiente con el Eterno, ¿no? Entonces Él le dice al Eterno, Eterno, si perdonas de este pecado a este pueblo, está bien. Si no, bórrame a mí. Cuando Él ya dice, bórrame a mí, aquel líder logró ese clic que lo hace es sentirse parte de, no ser un líder ajeno. ¿Ok? Y dice, te lo ruego de tu libro que has escrito. ¿En qué momento se cumplió esto? Que me borres de tu libro que ha sido escrito en la porción pasada donde no aparece el nombre de Moisés. Y dijo el eterno Moisés, al que haya pecado contra mí, a ese borraré de mi libro. Es decir, aquí no existe aquel tema que los errores que uno comete, otro los va a pagar. Y dice, y ahora ve y conduce al pueblo al lugar que te dije aquí, que el ángel del Eterno, que puede ser Moisés, puede ser Josué, puede ser varias gente, ¿no? Irá delante de ti, puede ser inclusive la nube y el fuego, ¿no? Mas el día de mi visitación las castigaré por una parte de este pecado. Más adelante leemos que en la época de Jeroboam y Roboam, el pueblo de Israel se divide y las tribus del norte vuelven a levantar un becerro de oro. Triste, ¿no? Y vuelven a cometer el mismo error. Y dice, e hirió el Eterno por todo lo que habían hecho con el becerro que hizo Aarón. Entonces, y luego llegamos al capítulo 33, que este capítulo termina en 34 también. Y dice, eh, Dios reafirma su pacto con Israel, le dice que lo va a introducir a la tierra, básicamente. Dice
Y básicamente Dios describe cómo es Israel, ¿no? Es un pueblo de dura cerviz, que significa esto, que es rígido, no son moldeables, la rigidez quiebra. Y le dice, pues, si por un momento de en medio de ti, dice, eh, te consumiría, ¿ok? Después de eso, ellos se despojan de sus ornamentos desde el monte Joreb, eh, y básicamente aquí viene lo que sucedió. Dice que uno era la tienda, el Ojel Moed, vean, por eso mismo. Y luego está la otra palabra eh, que es el campamento, ¿no? Y luego dice, y era costumbre siempre que salía Moisés hacia la tienda, que se levantara todo el pueblo y estuviera en pie, cada cual a la entrada de su tienda, y seguían todos con la vista a Moisés hasta que entraba en la tienda. Ok. Y cuando Moisés entraba a la tienda, bajaba la nube y, perdón, bajaba la nube, que le daba sombra durante el día, ¿verdad? Eh, y también cuando Moisés salía la nube, básicamente. Y después de eso, era la señal para saber si se levantaban todos o se quedaban en un lugar, definitivamente. Y dice nuevamente, Moisés habla cara a cara con Dios, como suele hablar un hombre a su compañero, aunque nunca le vio la cara, ¿no? Y luego, eh, ahora lo que ya Moisés sigue insistiendo con el tema es perdónalos, perdónalos, eterno, perdónalos. Dice, Dios responde, yo en persona te acompañaré y te daré descanso. Y aquí Moisés dice, si no vas a andar con nosotros personalmente, no nos hagas subir de aquí. ¿Por qué? Porque Moisés había quedado convencido de que la única manera de sobrevivir en este mundo es con Dios. Y dice, ¿en qué cosa no será? ¿En qué ha hallado gracia a tus ojos y yo y tu pueblo? Ciertamente en andar tú con nosotros. Así seremos distinguidos, tú, yo y tu pueblo, más que todos los pueblos que se hallan sobre la superficie de la tierra. Y dice, yo también haré esto que has hablado, puesto que hayas dado gracia en mis ojos, y yo te he conocido por tu nombre. Dijo Moisés, te ruego eterno, muéstrame tu gloria. Dios lo que le dice es, Moisés, no sabes lo que me estás pidiendo, te vas a morir, básicamente, ¿no? Y eh, porque dice, tú no vas a poder ver mi rostro, porque el hombre no puede verme y vivir. Básicamente generó una ley, ¿no? Y por otro lado, empieza nuevamente a hablar y le dice, tú vas a poder ver mi espalda, Moisés, no más. Y luego terminamos en el capítulo 34, donde Dios le dice, hazte las dos tablas, lábralas tú, ¿ok? Y luego eh, salió, lo hizo, ¿no? Y quien lo labró fue Moisés. Dice, y Moisés labró las dos tablas de piedra, estas son las que iban a quedar en el Aarón. Básicamente, y el Eterno descendió en la nube y estuvo con él ahí, proclamó su nombre, el Eterno. Y aquí vienen algo que se llaman los 13 atributos de misericordia, es como parte de integral, es como, así como los 10 mandamientos, esto es parte integral del judaísmo, en donde básicamente nosotros reconocemos los 13 atributos divinos. Y dice, eh, y pasando el Eterno delante de él, de quien de Moisés, proclamó, yo el Eterno. Ahí hay dos atributos. Yo el Eterno, misericordia, ¿no? El Eterno, la parte de justicia. Soy un Dios misericordioso y piadoso. Otra es tardo para la ira
y otro es grande en benevolencia, y la otra es que soy Emet, Behemet, y verdad. Luego dice, siguiente atributo es que usa la benevolencia con miles de generaciones. Siguiente es quien perdona la iniquidad. ¿Qué otra cosa perdona a Dios? La transgresión y el pecado de quién? Del que se arrepiente, el que hace teshuvá. Pero que en ningún modo absolverá al culpable que no haga penitencia. Dice, y que visita o revisa, ¿ok? La iniquidad de los padres sobre los, e iniquidad de los padres sobre los hijos, dice. Y luego termina básicamente el capítulo es, ok, Dios perdónanos, y él responde haciendo un pacto con todo el pueblo de Israel, ok. Y luego lo otro que dice, les da el mandamiento que van a hacer cuando lleguen a la tierra. Luego, eh, no, lo que dice no se mezclen, en pocas palabras, no sigan sus dioses, ¿no? Y luego viene todo lo que son los Moedim, el Shabbat, lo que es la fiesta de los panes ácimos, que estamos pronto en Pesaj. 7 días se van a comer panes ácimos o panes sin levadura, ¿ok? Y luego también la fiesta de las semanas, que es Shavuot. eh, y por último termina con la fiesta de las primicias, ¿ok? Que son los primeros puntos de frutos de la tierra. Y luego, ¿cómo se van a presentar los varones delante de todo el pueblo de Israel? Uno lo van a hacer en Yom Kippur, ¿verdad? Eh, y luego dice eh, que tampoco se va a sacrificar sangre del sacrificio pascual, ¿verdad? Y luego, cómo lo van a celebrar, básicamente, los modernos, los tiempos. Y luego terminamos eh, con que se restablece, digamos, la relación de Dios con el pueblo, ¿no? Y básicamente decía que cuando veían a Moisés, veían de que despedía rayos de luz después de hablado, y Moisés volvía a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba una vez. O sea, es decir, uno no puede pasar delante del Eterno eh, sin, 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 sin que su rostro brille, ¿no? Es demasiada energía. Y luego la Haftará de esta semana es la historia de Elías y Abdías. Básicamente lo que sucede es que estaba gobernando un hombre impío que se llamaba Ahab o Acab, y este se había casado con una mujer de difícil tratamiento, ¿no? Jezabel, paganos, obviamente, y era manipulado. El hombre había sido manipulado por su esposa, hacía lo que ella decía, pero ella no era israelita, ella era eh, de la zona de Tiberias, de la zona de lo que ahora es, digamos, Líbano, ¿ok? Y entonces, y básicamente lo que sucede es que esta mujer le decía qué hacer, qué no hacer, y se van detrás eh, de los profetas y matan a todos los profetas del Eterno, ¿ok? Y luego eh, llega al Monte Carmelo, Elías entra en una gran depresión y Dios le dice, sal después de esto, ¿no? Pero en el Monte Carmelo dice, fue al encuentro de Elías, ¿verdad? Y lo que dice, eh, Elías, tú le estás causando problemas al Eterno, dice. O sea, ¿y qué responde Elías? No, el que crea problemas aquí sos tú y tu familia, ¿ok? Quienes olvidado los mandamientos del Señor y se van ido tras los Baales. Los Baales que eran dioses de la tierra de Canaán, básicamente. Entonces, y hay 450 profetas, y dice, bueno, vamos a reunirnos, vamos a poner todos los altares acá, empiezan a hacer sus danzas, que rompanse todo y todo el éxtasis que entran los de Baal, y no le funciona, básicamente.
Dios no responde. En cambio, Elías viene y pone su carne en un altar que hasta lo llena de agua, básicamente. Entonces era imposible que pudiera encenderse. Y de repente ora Dios y Dios viene y le manda de un solo fuego y se demuestra que Dios es verdadero, que Baal es falso. Y, este, y básicamente vienen y atraviesan a espada a todos los sacerdotes de Baal. Esto hace que se enoje la mujer de Ahab, Jezabel, y se va detrás después del profeta. Y después de eso, ya de este trauma que pasó Elías, básicamente no vemos que vuelve a hacer otra acción milagrosa, vamos a llamarlo así, si se puede llamar así. Es como que el espíritu del Eterno se hubiera apartado de él y pasa a Eliseo. Y entonces, y básicamente es como para decir eh, quién era el Eterno, dónde estaba el Eterno y todo eso. O sea, es decir, eh, para eso Dios lo permitió que tuvieran esa experiencia, ¿no? Ahora, como ya lo vimos, ¿verdad? Esto creo que no voy a dar mucho. eh, el medio shekel, ¿verdad? Es lo único que hace acá. Luego beneficia eso a toda la nación. Eso es lo otro que sucede. Luego lo otro es, eh, quiero ver, hay un tema interesante, ¿verdad? Que Amán estaba pidiendo permiso para destruirlo a los judíos y dijo que él pagaría monedas de shekel, de los shekel, para destruir a Israel. Ya vamos a entrar en la fiesta de Purim dentro de poco y básicamente leemos el libro de Esther, en Megilat Esther, eh, y básicamente eh, esta plata que entregaron de medio shekel sirvió para hacer los cimientos del tabernáculo, básicamente, pero era un logro nacional. Ahora, Eh, y esto es algo que dice la Megilá 13b, que lo voy a leer ahorita. Dice, Dios sabía que Amán pagaría monedas de shekel por permiso para destruir a los judíos. Por lo tanto, Dios anticipó las monedas de shekel del pueblo judío a las de Amán como para aprendimos. La recolección del shelamín, shekalim, se anuncia con el primer día de Adar, precediendo así el complot de Amán para aniquilar a los judíos del 13 de Adar. Luego, interesante, shekel es 430 y nefesh también es 430, es decir, existe una elevación acá en una acción luminosa. Luego lo otro era, hay dos censos descritos en la Torah, uno es de 633.550 más 19 y 19 es uno más 9, es decir, uno es la unidad, 10 es la plenitud. Y luego tenemos el otro que es 601.730, que al final de cuentas esto termina sumando igual Binah, conocimiento. Luego habla del Ketoret, básicamente, como tenía que ser, ¿ok? Y luego, eh, digamos que aquí lo que sucede es que el 7 empieza, porque el 7 Shabbat también empieza a generar lo que es un ciclo, ¿no? Entonces, en 7 días fue creando el mundo físico, el 7 es el mundo físico y 10 es la pluralidad. Luego, eh, interesante los nombres, Betzalel, su padre Suri, Miluz, es quien hizo Mishkan, y luego, ¿cómo se llama? Y Aholiab, lo que significa es tribu de Dan, que simboliza el juicio, lo que les decía. Eh, Se le echa la culpa del rap del becerro de oro, pero hoy en día Wall Street
tienen este bull, ¿no? El que maneja el stock de los Estados Unidos, ¿no? El Charging Bull. Luego, según Rashi, el 6 de Sivan, o el 17 de Tamuz se rompe la Lujot, 18 se quema el becerro, 19 se suplica misericordia, ¿ok? Y el de Tishrei se restaura la buena voluntad. Y luego habla también los Moedim, Shavuot, Siman, Torateinu, que es la entrega de Torah. Y el 17 de Tamuz se convierte en un día de tragedia nacional en el pueblo de Israel porque han sucedido un montón de catástrofes ese mismo día. Eh, y luego el 10 de Tishrei, que es Yom Kippur. Luego eh, Dios viene y a través de Moisés piden realmente un líder que es reluctante, que como que rechaza todo y no está comprometido realmente, no está identificado con esta gente. Viene y Dios le dice, ¿sabes qué? Te voy a ayudar un poquito, voy a destruirlo. Y esto es como cuando de repente, no sé, yo le voy a poner un ejemplo que me pasó a mí. Nosotros la primera perrita que tuvimos se llamaba Nala, ¿no? Esta perrita para mí era una molestia porque yo no me crié mucho con animales y para mí era como se hace pupú por todos lados, hace pipí, me molesta, le gusta lamerme, algo que los perros hacen naturalmente, ¿no? Pero para mí era molesto, no tenía esa identificación. Un día eh, viene un perro de acá, de la colonia, se sale de su casa y era una Akita y la mía era una French Poodle Toy. Entonces, básicamente fue el aperitivo de la tarde, el perrito. Y casi se muere, quedó con la lengua moradita. Mi esposa, yo estaba lejos, fuera de San Salvador y me vine corriendo como pude a ver a la perrita. Bueno, cuando sucedió ese punto de estrés, hubo un punto de inflexión en mí hacia la perrita. Como que en ese momento tomó importancia la perrita y dije, hey, qué lindo esta perrita. Y le tomé cariño, ya hasta el día que falleció. Exactamente lo que está haciendo Dios era pasando por una situación un poco distinta de mi perrita, pero una situación similar que hace que Moisés, alguien que realmente quizás estaba ahí porque me habían impuesto, ahora quiero estar ahí porque yo quiero, ¿ok? Entonces tiene que haber esa conexión con Israel. Entonces viene Dios y permite que suceda eh, y dice, te voy a destruir, lo voy a arrasar a todos. Y Moisés dijo, no. Y la palabra aquí que dice que Dios, que Moisés suplicó a favor, suplicado, dice que es Yehal, pero realmente la expresión Yehal es también la misma que se ocupa para la raíz de la palabra Jolej, que es lo que significa es enfermo, básicamente. Entonces, si ustedes lo ven, lo único que cambia es la Hei, ¿no? Y aquí está. Entonces, la Bab. Entonces, pero las mismas raíces son. Entonces, dice los sabios, Moisés oró tan fuerte que hasta se enfermó por el bien de Israel, ¿no? Y luego dice que cambia totalmente. Él básicamente lo que dice es, eh, le dio una fiebre de hueso y lo que significa es la parte de la esencia de la vida, ¿no? Entonces, básicamente lo que dice acá es que él entró como por la médula de la vida, el deseo de amar a Israel. Ya no era porque ahí está en mi modo, es una carga, sino que ahora me identifico con esta gente, la quiero. Ok. Y luego terminamos con eh, algo que dice Rabitón, básicamente eh, sobre lo queja, pero esto se lo voy a mandar después. Y dice, los sabios interpretaron que Moisés tenía la intención de probar mucho a los israelitas, ¿verdad? Eh, y luego viene el pasaje del becerro de oro. Y se va a repetir con Jeroboam, como ustedes lo pueden después leer un poco más tranquilamente. Ok,
Tampoco no se registra que Dios se molestó con Moisés por quebrar las tablas, aunque él las había escrito. Dios, ¿por qué no se molesta Dios? Porque sabe que fue una reacción de Moisés, ¿ya? Es- Inclusive lo recompensa por eso. Ahora, las tablas del becerro de oro eh, tienen que ser destruidas, ¿no? Básicamente, porque Dios no puede estar en cosas que él ha tocado, digamos, que son santas, no las puede mezclar con esta cuestión, ¿no? Y luego eh, le pide a Dios fuerza y Dios se la concede. Ahora, también cuando dice que se ve el rostro de Dios, básicamente lo que quiere decir esto es que la presencia de Dios estaba con él, ¿verdad? Eh, y terminamos con los 13 atributos de misericordia, que básicamente eh, que eran lo que les decía, ¿no? Señor, Señor, eh, yo soy, es decir, Dios existe antes de que una persona cometa un error. Y yo también voy a seguir ahí mismo después de que una persona haya cometido el error, es decir, Dios permanece siempre. Dios no le recuerda los primeros pecados, ¿verdad? Porque Él es misericordioso y clemente. Luego lo otro es, y aquí hago un pacto, es porque sabe que va a reaccionar, es básicamente lo que está diciendo acá Rabino Yohanan, ¿verdad? Y si se rompe el arrepentimiento, Dios ensancha, Dios engorda a su pueblo. Ok. Luego, Raúl Papa, ¿verdad? Y cuando ya se decretó la sentencia, el arrepentimiento dice ya no ayuda, ¿verdad? Pero básicamente lo que ellos recitan es lo que dice Isaías 6:10, que van a regresar y serán sanados, es decir, lo que sucedió con Israel muchas veces en la historia. Y luego vemos también, eh, ¿cómo se llama? Que tiene misericordia con miles de generaciones, perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, tres errores, ¿no? La iniquidad es hacer algo como con maldad. Eh, Luego, el que perdona la iniquidad, el que perdona la transgresión, ¿ok? Es aquel que comete, digamos que ya lo hago con alevosía y ventaja, ¿ok? Y el pecado es un error normal, ¿ok? Y después de eso dice, no voy a poner como que fuera, el hijo no va a pagar por los pecados de su padre, cada quien va a pagar por él. Y aquí están los 13 atributos, dice Adonai, Adonai, es decir, Dios es compasivo antes de que el hombre cometa el pecado. Adonai, por segunda vez, lo vuelve a repetir, Dios es compasivo después de que el hombre ha pecado y se vuelve de su mal camino. Él, Hashem, es Dios, es misericordioso, como escribió David. Elí, ¿por qué me has abandonado? Refiriéndose al atributo de misericordia, pero no al atributo de justicia. ¿Ok? Rahum, compasivo. ¿Ok? Compasivo con los pobres, ¿no? Dios tiene, tiene esa capacidad, ¿no? Hanum, que benévolo, es bueno también con los ricos, dice acá. Eres Japayim, es lento para la ira. Dios es paciente, no se apresura para castigar a la gente. ¿Ok? Rev Gesed es Hashem, de inmensa bondad. Es Dios benevolente con cualquiera que hace sus méritos. Emet, que Dios es verdad. Notzet Gesed la Laifim, que mantiene su bondad para 1000 generaciones. No se babón, perdona la iniquidad, los pecados premeditados. Fesha, Hashem, perdona la transgresión, Dios perdona a los rebeldes. Hatán, Dios perdona el pecado que se comete sin intención. Y termina con la que Hashem, Dios limpia, ¿no? A los arrepentidos, los salva, los absuelve de todas sus faltas, básicamente. Entonces los 13 atributos de compasión de Dios es que debemos de entender que son ciudades, es decir, Hashem es, lo cual está más allá de nuestra comprensión,
sino más bien es cómo Dios opera este mundo, con misericordia, con benevolencia. ¿Ok? Eh, y la Haftarah básicamente lo que tiene que ver es que no hay que adorar a otros ídolos eh, y que nadie va a pagar por los errores más que uno mismo. Entonces, digamos que esto es así muy a grosso modo, ido corriendo un poco. Hoy quería tocar otro tema más que les había comentado la vez pasada, ¿no? Y básicamente lo que aquí está sucediendo es, ok, Dios es bueno, Dios es bueno para con cada uno de nosotros, Dios está ahí, aunque ya sabe que vamos a pecar, sabe que pecamos, pero Dios ahí está siempre. Entonces sería si Dios lo sabe todo, sería ridículo terminarnos de alejar de Él. Es más, si pecamos más, tenemos que acercarnos a Dios, ¿no? Esa debería ser la lógica para ya no cometer los mismos errores. Ok, no sé si de todo esto que he hablado, porque es un montón de temas que he mezclado, tienen alguna pregunta antes de pasar al otro tema que teníamos pendiente, ¿no? La semana pasada. Quería saber como siempre a veces uno dice, Dios castiga, Ajá, Dios no castiga entonces. Ojo, no, no, no no, castiga, Dios no no, castiga. no, porque a Es veces decir, uno, sí, ujú, sí, 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 sí. siga, No, siga. sigue usted nomás, solamente lo mismo Ajá, quería preguntar. sí, básicamente, aquí lo busqué, Romanos 5, sí, ok, 21. Bueno, fíjense que la verdad es que Dios no nos castiga porque dice que Dios es bueno y no hay maldad en él. Entonces, por lo tanto, el castigo no es como tal, no es más que una consecuencia de los errores de uno mismo. ¿Ok? Voy a poner un ejemplo. Me dicen, mira, no te metas a esa piscina porque hay tiburones. ¿Ok? Y vengo yo y digo, no, mentiras, no me va a pasar nada. Y me aviento y me comen. Dios me castigó, yo cometí un error y no me di mis consecuencias, o los tiburones son malvados. Los O no tiburones están escuché, siendo, sí, o o no sea, escuché la segunda, mi intuición, exactamente, que a veces dice, no hagas esto, y uno a veces ujú, lo hace, ¿no? exacto. Mm, Entonces, ahí no existe un mal per se. En el ejemplo que le acabo de poner, ya. Dios no me castigó por desobedecer y tirarme, no. Yo me tiré, yo no fui lógico ni consciente con lo que estaba haciendo en mis actos y al final de cuentas lo que me vino es una consecuencia, que los tiburones me comieron, ¿no? El tiburón por naturaleza va a querer morder y no necesariamente comerme, porque es su naturaleza, esa es su manera de que Dios le indicó de cómo iba a conocer el mundo a través de su sentido de la boca. Entonces, no es porque me quieran comer con la palabra, con alevosía y ventaja, ¿no? Entonces, eh, definitivamente yo creo que aquí el tema es que Dios no castiga. Si es la pregunta específicamente, no, no castiga. Nosotros pagamos las consecuencias de nuestros actos y de nuestras malas decisiones. Decisiones. Ya. Exacto. Entonces, que, que Dios es fuego consumidor, ¿cómo se entiende esto? Claro, Dios es fuego consumidor, acércate a Dios. Él mismo le dijo a Moisés, no te acerques, Moisés. No estaba haciendo un error, Moisés, ¿verdad? Sí. Sino que lo iba a consumir porque este cuerpo no puede aguantar esa energía de espiritualidad. O sea, vivir en otra En dimensión otra dimensión, claro, tan fuerte que esa yo, luz. sí, que a mí me deshace. Así de simple, me muero. Entonces,
Yo creo que eso hay que tenerlo, el concepto un poco más presente. claro. Mm, Así es. Ahora, y digamos como siguiendo esta idea, la semana pasada hablamos al respecto, ¿no? Voy a poner la otra traducción porque, eh, va- ok, esta es a la carta de Roma escrita por Rav Shaul. Y ya, entonces uno dice, bueno, ok, ¿qué sucede? ¿Se acuerdan que habíamos dicho de que en los 13 atributos de misericordia dice, mira, Dios va a ser culpable al que es culpable, no va a hacer que los hijos paguen por los errores de los padres? Uno como padre puede decidir quizás hacer la vida más fácil a sus hijos y bendecirlos, ¿no? Enseñarles el camino de Hashem, darles ciertas oportunidades para su desarrollo personal en la vida, cuando ya no dependan económicamente ni familiarmente de uno. Pero digamos que yo cometo un error, y digamos que yo vendí droga, por decir un ejemplo. Es algo incorrecto, algo que no debo de hacer, pero no sé, cometí el error. ¿Ok? Alguien me dio, mira, vende esta bolsita o llévala a aquella casa, y lo hice. ¿Por qué mi hijo va a ir preso por ese error que yo cometí? Eso es mm, lo que el Eterno dice. Si yo actúo en misericordia, claro, hay gobiernos que van a meter a toda la familia presa, ¿no? Pero eso no es justicia divina, porque Dios dice, hey, los errores del papá no los tiene que pagar el hijo, y los puede romper, ¿ya? Entonces, en ese sentido, lo que le llaman maldiciones generacionales y todo eso, pues vieran que yo honestamente soy de la idea que sí existe una especie como una cadena una cadena de errores que la gente ha cometido en una comete familia y sí, continuamente, y la gente va absorbiendo eso, ¿ok? mm, Va absorbiendo. Voy a poner un ejemplo. Yo me acuerdo que en mi familia había un problema bien serio de orgullo. Cuando yo era pequeño, yo me acuerdo cuando empezaban a discutir mis papás con los primos, con los hermanos, con todos. Híjole, me parecía como que era la Asamblea Legislativa, ¿no? Como que era el Congreso. Todos discutiendo acolorados y enojados, y se gritaban y así se amaban, pero eran demasiado emocionales, demasiado encendidos, por llamarlo así. Y entonces como yo los dije, italianos. como los italianos, cabal, como los Ellos se judíos que, gritan también. exacto. Entonces, pero, ¿qué es lo que yo dije? Yo voy a romper con esto, yo no quiero tener Claro. esto ya en mi vida. Mm, Claro, lo que pasa es que tengo la influencia en mi, en el caso de la familia, ¿de qué? De que mm. yo puedo absorber ese ejemplo que yo veo de toda esta gente. Yo podría haber reproducido fácilmente y haberlo asimilado, pero Y llega un momento y un continuar, punto de claro. inflexión, sí, lo puedo Mm, continuar, y así el error mío se traspasa a otra generación, ya. a tus hijos Digamos, en y este caso todo. de los enojados, va. Y podemos tener un gen al respecto, sí, pero aquí es donde el Eterno dice, la maldición no va a pasar del hijo al padre. Entonces, si mi abuelo fue enojado, mi padre fue enojado, por decir algo, yo decido no Cortar. ser enojado, cortarlo, ser paciente, ser amoroso, ser benevolente, ¿ok? Sí. Y decir, sí, ellos fueron así, ellos son así, y los amo y los quiero como son, pero yo no voy a actuar de esa manera, Mm. yo voy a actuar diferente. Y en ese sentido es que uno no puede decir, es que como mis padres eran enojados, yo también soy enojado. No es una decisión propia. Y lo único que hace la gente es tratar de convencerme que yo soy así, porque así era la gente anterior. Entonces dice, esos son maldiciones y cadenas generacionales. No, no existe tal cosa. La Torah dice que no. Es decir, yo puedo decidir vivir diferente, ya, Mm. y cortar con esas cosas. Entonces, ahora bien, acá
lo que sucede es que Rab Shaul, muy mal interpretado, por cierto, y Rab Shaul también, digamos que un poco, diría, transcrito mal sus mensajes, ¿ok? O la han Porque interpretado mal también, sí, la pero han mucha gente lo cambiado. que dice Mario Sabán es una persona, yo les recomiendo ver videos de él, y él ¿Cómo habla se mucho de llama? Yeshua, Mario Sabán. Mario El doctor Sabán. Mario Sabán es alguien de índole judío, es un judío argentino, reside actualmente en ¿Mario qué? España. Él Sabán, es Sabán, 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 Sabán. Ok, S-A-B de bueno, A-N. ya, Sabán. Mario Ok, Mario Sabán Sabán. es una persona muy sabia y él dice que él también le tira muchas líneas a- a- a diferentes aspectos del judaísmo místico, pero digamos que dentro de todo esto, él dice, el creador de la religión cristiana fue Rab Shaul, dice, pero realmente no fue Pablo, fueron los padres de la iglesia los que crearon el cristianismo, ¿no? Claro, los A él le cristianismos, los cambiaron padres. lo que dice, ¿no? Pero, ¿qué es lo que dice? De Adán la muerte, Cristo la vida. Entonces uno dice, a Adán, uno piensa en Adán, para empezar, el título este es un Fuerte. poco negro. Ah, Sí, ok, un poco negro, ya. porque Adán no le tenemos que echar la culpa a Adán Harrison, el primer humano, vamos a llamarlo así. Adán, ¿quién es? La raza humana, ya. Toda la raza humana, somos uno solo, Adán. Inclusive Java nació de Adán, Adán, ¿ok? Y dice, de Cristo, o sea, del hombre la muerte, de Cristo, del la vida. Mesías, tendría que decir aquí, la vida. Entonces, Ve- ya el Pero está título, mal para ahí. empezar, está mal. ¿Por qué? Sí, Porque pues. para empezar no existían títulos. Los títulos son editorializados para ir separando como dentro de los capítulos de la religión cristiana, va separando los capítulos, pero realmente las cartas paulistas y todos los evangelios y así como en la Torá, ustedes ven los rollos, eso no tenía títulos porque no estaba en la mente de la gente los títulos. Esto es Sí, 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 sí. algo editorializado, ¿ok? Entonces, igualmente dice, Pero por perdón, medio, ¿por qué sí, Adán la muerte? Si Adán porque fue lo nuestro que, padre. no, lo que pasa es que ya vamos a ver por qué razón más adelante, Ah, pero ok, ok. lo que quiero decirle acá Los es títulos, que está hablando. el Mm. título no es puesto por Rab Shaul, Ah, ok. ¿ok? El Es título que fue todo puesto tiene por, una consecuencia de lo que hizo Hola. Adán, como lo que está diciendo exactamente, Mauricio. Sí, sí, sí. exacto. Ok. Pero lo que sucede es que lo que quiere decir es que el hombre como tal comete errores. Y aquí es lo que vamos a ver, dice. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la Sí, muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. habían Ok, pecado. Mm. ok. Si yo lo veo desde el otro punto de vista, del lado de derecho, digamos, tengo una traducción que es la única que he hallado realmente, que yo digo, es la más gente de una Biblia ortodoxa, supuestamente. Entonces, por lo menos ocupan algo más que yo pueda entender, más relacionado con lo que pienso, ¿no? Dice, en- por medio, dice, solo a través de un solo hombre, y aquí dice, un hombre, la humanidad, Adán, ¿ok? Mm. No Adán Harrison, estamos hablando de la humanidad, todo, porque es lo mismo Israel. Israel es la suma de todos los medios shekels que acabamos de leer. Todos aportaron medio shekel para el tabernáculo, pero para hacer las bases de plata, pero al final de cuentas, la suma de todos es Mm. uno, que es Israel. Entonces, la misma cuestión acá, la humanidad es Adán en hebreo, ¿ok? Entonces, todos los humanos como raza, como especie, si lo quiere ver así.
está hablando de este, porque a través de un solo hombre es porque a través de una sola humanidad, ¿ok? Entró, dice, el pecado, el het, que es pecado. Het, que es het, en ese error, es, es fallar al blanco, básicamente. Es cometer un error que no sabía que era error, ¿ok? Entonces, y dice, entró al Olam Hasé. ¿Dónde entró el problema? Entró a este planeta, Tierra, ¿ok? Y es interesante que la palabra que ocupa es Olam Hasé. El Olam es a un mundo que es gris. Entonces entró un error al mundo que es un poco difícil de visualizar, de ver, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es como que me ponga un velo. Mi vista no va a ser la misma como cuando yo me quito el velo, jamás, porque estoy viendo a través de un velo, estoy viendo a través de una cortina de humo. Entonces aquí es donde viene todo el engaño, porque si yo Mm. cometí un error y estoy viendo así un poco, y le voy a poner un ejemplo, digamos que usted va Borroso, manejando borroso. una, en una carretera que hay mucho fog, hay mucha neblina fuerte, Claro. Mm. nube, no sé si ustedes han manejado en esas situaciones, Sí, 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 que o han- acá nube o lluvia bastante. exacto. Nube, Y bien. entonces, y usted no respetó una señal de tránsito, eso es head, no respeté la señal de tránsito, no lo hizo porque quería matar a alguien, no lo hizo porque cometió el error, pero adicionalmente entra a una nube, es decir, la visión no es muy clara. ¿Qué sucede? Mm. Su error va a ser todavía mayor porque lo está viendo distorsionado. Entonces, exactamente es lo que sucede. Y dice, y a través del error, ¿ok? Entró el Mavet, que es la muerte. Y entonces, así el Mavet, que es la muerte, pasó a todos los hijos de Israel, a toda la humanidad, ¿ok? A todos los hijos de Adán, porque todos cometieron errores, ¿ok? Fíjense, y me voy a ir quizás para Génesis 3, quizás, voy a poner Java. eh, y Sin embargo, aquí sí se aplica esto de que por ese error de Adán, tuvimos esa herencia. Aquí sí se aplica porque él era la pieza principal para que la humanidad creciera y se logró a través del tiempo, se hizo, se vio eso que se tenía que hacer, ese propósito de Dios. Sin embargo, Dios le dice a Moisés en estas leyes que no iba a pasar el pecado del padre sobre el hijo. Ahí es exacto, donde, ahí es donde aclara en esta circunstancia que ya no iba a ser esto, ¿no? Que esto que iba a ser así, ¿no? exacto, lo que pasa es que ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros leemos Adán y Eva, como tal, puede ser entendido también como una metáfora. Y no estoy diciendo que Adán como tal, Adán, no existió, ¿verdad? Pero, pero también acá puede entrar la pregunta, ok, porque para Dios no hay nada imposible, ¿no? Y estoy tratando de quebrar paradigmas o esquemas de pensamiento, eso es lo que estoy tratando de hacer acá. Y no diciendo esto es la verdad única y absoluta, sino que sencillamente es como retando ampliar un poco más la mente, ¿no?
¿Y qué tal si Adán y Java era un grupo de personas y no era exactamente una sola persona? O sea, y no quiero como al final de cuentas, como les digo, votar como alguna especie de pensamiento, pero pues también puede aplicar esto en lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Cómo puedo explicar yo que existen tantas razas? O sea, genéticamente. O sea, y en ese sentido voy orientando, digamos, como esto. Claro, el error de Adán. Claro, él vio el fruto, vio que era apetecible. Y muchos rabinos dicen que esto es una metáfora, lo que estamos leyendo acá de la serpiente, de Adán, de Eva, etcétera. Pero a lo que yo quería llegar, digamos Ujú. que Perdón, sí, Mauricio, perdona, pero es importante, yo no sé, voy a tratar de explicarlo, no quedarnos en que, bueno, eso fue porque Abraham ah, pecó y entonces nosotros pues tenemos, ta, ta, ta. ¿Es que acaso Dios no sabía que nos fuimos concebidos, que teníamos un libre albedrío, que estábamos hechos carne, que había concupiscencia o que había el Yetzer Ra y el todo, la ujú, inclinación al mal, la inclinación al bien, todo estaba, ya él lo claro, sabía. Ya lo sí, sabía, simplemente eso es como causa y efecto. Yo cometo un exactamente, error, tengo que asumir esa responsabilidad de ese error. No es que exacto, porque Adán lo hizo, entonces, bueno, em, yo soy de de esa generación, de esa manera. No, simplemente no quedarnos en lo que sucedió, sino por qué exacto, Dios permitió que pasara y que yo voy a entender de todo esto, que cuál es el mensaje o la moraleja que tengo que aprender. Es eso exacto, también. totalmente de acuerdo contigo. De hecho, volvemos a los 13 atributos, ¿no? Hashem, Hashem. Es decir, Dios sabe, Dios es misericordioso antes de que cometa el error, y Hashem es nuevamente misericordioso después de que cometió el error. ¿Ya? Ujú, O sea, Dios no va a cambiar, y eso es lo importante, ¿no? Entonces, ahora, lo que sucede es que Dios sí creó al hombre, hablo como humanidad, eh, con la capacidad de decisión. ujú, El tema es, porque aquí dice que vio la mujer, era deseable el árbol, y dice para hacerse sabio, y tomó. Desde el momento que dice que tomó, era que ya Dios lo había creado con la capacidad de decidir. De hecho, antes vemos que Adán le pone el nombre a todas las especies de los animales y que trabajaba allá en el ser. Entonces, cuando comen de este fruto, dice que no sabemos cómo era el fruto realmente. Dice, se abrieron los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron cinturones. Ok. Eh, y luego, em, y esto es lo que quiero que vean, porque para mí fue algo bien revelador esto. Ok. De verdad, esta semana lo vi, nunca lo había visto y para mí fue wow, interesante. Así. Porque Dios, al inicio, nosotros vivíamos en un mundo constante entre la eternidad y el mundo físico. Éramos seres de luz. Por eso es que Adán no sabía que estaba desnudo, Sí. ¿verdad?
Es decir, había sido formado, Dios lo había formado como tal, pero, pero la apariencia no era como la que ahora tenemos nosotros, Nos ¿verdad? miramos, ya, Que nos ya, miramos, ok, ya, que sino que éramos seres de vestidos, luz. ya, O sea, estábamos cubiertos por la presencia de Dios. La presencia de Dios cubría nuestra humanidad. ¿Ok? Nuestro cuerpo físico estaba como envuelto en Dios. Y escuché una presentación de Rab Harari esta semana. Y de repente dice, Dios viene y decreta un juicio, ¿no? Para Adán y para Java. Y diciéndole, vas a tener que trabajar, tú vas a parir hijos con dolor. Y nos dice básicamente, vas a trabajar por tu pan hasta que vuelvas a la tierra, de donde fuiste tomado. Es decir, todos nacemos y venimos del polvo y vamos a retornar al polvo. Punto, se acabó. Y dice, y el hombre llamó a su esposa Eva porque era la madre de toda la vida. Y dice, y el Señor Dios hizo para Adán y para su mujer. La palabra aquí se entiende como camisa de piel. Entonces yo al inicio dije, Dios lo que hizo fue ponerles una piel de oso en mi mente, o agarró algún su leopardo y le puso la piel de un leopardo, pero no, no, Dios nos vistió. ¿Con qué? Con este órgano, el más largo del cuerpo humano, la piel, porque ellos ya se habían puesto unas túnicas, ya no estaban desnudos, pero es como que nos hubiera terminado de formar ahí con esta piel, ¿no? Y entonces cuando yo vi esto, dije, wow, qué profundo, porque para mí era como algo revelador, en un sentido de que yo decía, Dios en ese momento fue como el sello con el cual separó la tierra de la parte espiritual, ¿no? Del mundo del físico, del mundo pecado. espiritual. ¿Por Sí. qué? Porque había ya un error y teníamos que absorber la consecuencia. Dios me había creado ya con la capacidad de decidir, porque cuando Él dijo que el hombre lo hagamos a nuestra semejanza, Él lo que estaba diciendo no era la semejanza física, porque de hecho, al estar unido la parte espiritual con la parte material, digamos, no tenía sentido eso, sino que eran los atributos o las características de Dios, ¿ya? Se lo estaba poniendo a cada persona, la capacidad de amar, la capacidad de crear, la capacidad de poner un nombre, la capacidad de lenguaje, la capacidad, o sea, es decir, son un montón de atributos, ¿no? Lo que esto estaba sucediendo. Entonces, cuando viene el hombre y dice, no, yo ahora ya no solo me gusta tener los atributos que Dios tiene, sino que yo quiero cometer, yo quiero hacer juicios, yo quiero discernir qué es lo bueno, qué es lo malo, que tener esa capacidad. Entonces yo decido separarme de la espiritualidad y la consecuencia ¿cuál fue? Vivir en un mundo físico. Cuando viene la Torah nuevamente y Dios sube, llega al monte Sinai, vuelve otra vez a unirse el cielo con la tierra, ¿no? Dios está en la altura, el hombre tiene que elevarse ahora, Dios desciende y hay un momento en que nuevamente se conecta la parte espiritual con la parte material y se vuelven uno. Lo que pasa es que ahora nuestros procesos de espiritualidad, digamos, no son eh, perennes, ¿ok? No son, no tenemos la capacidad, voy a llamarlo así, de vivir en un presente continuo en la espiritualidad, sino que tenemos momentos, ¿verdad? En donde experimentamos esa espiritualidad y se nos une el cielo con la tierra. Digamos, cuando de repente vemos un milagro de Dios,
cuando de repente vemos que Dios nos salva de un mal, cuando tenemos la capacidad de ayudar a alguien. Son momentos, momentitos, y es como que Dios nos da una pruebecita chiquita, en un sueño, en una visión, en una meditación, en la sonrisa de alguien, y de repente nos da una probadita de la espiritualidad, ¿no? Y eso lo que hace es que eh, deseemos como experimentarla, ¿no? Em, Entonces, y lo que sucede es que empezamos a crecer, a crecer, a crecer. Entonces aquí, lo que está diciendo acá, todos pecaron. Entonces probablemente ya ese momento, ya hasta Adán pudo haber tenido hijos, porque no sabemos, la Torá nada más menciona a ciertos hijos, Caín, Abel, Shem. Pero al final de Bereshit dice, y Adán tuvo hijos e hijas. En 900 años, imagínense cuántos hijos e hijas pudo haber tenido, ¿no? Entonces, lo que pasa es que para la historia, esos tres personajes eran los importantes. Por eso es que los resalta. Y entonces, todos empezamos a cometer el mismo error, porque como estamos ya separados totalmente de la espiritualidad, vivimos más lidiando con este cuerpo físico, con los sentimientos y los deseos físicos, ¿ok? Y eso nos hace, digamos, como generar errores. Y por eso mismo dice, todos, si eres humano, todos sin excepción. Y aquí lo que sucede es que la gente no se da cuenta que inclusive Yeshua cometió errores, ¿ok? Porque, claro, todos han pecado y están alejados de Dios, dice el profeta. Entonces, y dice, antes de promulgarse la Torá, ¿ok? Ya existía el pecado o el error, cometer errores, era parte de ser humano, ya existía en el mundo, porque desde el momento que decidimos vivir por nosotros mismos, se generó esto. Dice, es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley, ¿ok? Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. ¿Ok? Si uno lo analiza bien, lo que está diciendo, miren, desde Adán hasta Moisés Moisés. no hubo Torá. Nuestros sabios, digo porque yo lo veo un montón, ellos dicen, ah, no, es que la Torá sí existía y entonces se la pasó de este a otro y era una Torá oral. Y Moisés vino y la escribió. Pero realmente no existía Torá. ¿Por qué? Porque hay un principio en el judaísmo que dice que nosotros antes de venir a este mundo, a nosotros se nos enseña, Dios nos enseña, un ángel nos viene diciendo toda la Torá. Y toda la gente trae ese instinto interno que cuando nacemos, la Torá está dentro de nosotros, pero a medida que vamos creciendo, esa Torá va Disminuye. desapareciendo, disminuyendo. Ujú, ujú. Por eso es que nosotros tenemos que estudiar Torah. ¿Por qué? Porque al final de cuentas eso nos hace crecer. Pero a lo que quiero llegar es eh, de que lo que está diciendo acá es cierto. No existía Torah. Entonces, ¿cómo lo iba a evaluar? Sin embargo, las consecuencias del error de sus padres sí seguían siendo, era un juicio divino el que había habido. Y Dios dijo, no, como ya no está unido el cielo con la tierra, vamos a separar el hombre, vamos a ser físico y un ser espiritual después. Entonces, y acá básicamente dice, pero dice el pecado de De Adán. Adán, no sé, sigue caminando, Usted pasó ok, no el sé, pecado de Adán. sí, dice, pero el pecado de Adán no puede compararse realmente el error de la humanidad. ¿Y cuál es el error de la humanidad? Querer vivir bajo mis propias reglas, bajo mi yo, no tomando en consideración las leyes divinas, ¿no? Entonces dice, pero el pecado de la humanidad, dice,
no puede compararse con la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque volvimos a leer, Dios es benevolente y bueno, es misericordioso antes que yo cometa errores y después de que yo cometo errores. ¿Verdad? Claro, si yo me arrepiento. Pues si por el pecado de un solo hombre murieron todos, dice, cuanto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, y aquí habla Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que dice acá? El 15. Dice, pero la transgresión, aquí ya ocupa otra palabra, haberá. Haberá es la transgresión, es aquel pecado premeditado. Dice, eh, dice, si por la verá de la humanidad, voy a llamarlo así, muchos murieron, dice, cuanto más por el, el, la gracia eh, no meritoria, vamos a llamarlo así, o la gracia de Dios, y aquí está hablando de la gracia de Dios, no la gracia de Yeshua, porque solo Dios puede perdonarnos. Entonces, y dice, vamos a recibir el Madhad Gesed, que es como algo gratuito, bondad gratuita, ¿no? Y dice, así como estuvo el error de una sola persona, ¿verdad? También al seguir las enseñanzas de Yeshua como tal, también muchos pueden ser eh, rescatados, vamos a llamarlo así. ¿Por qué? Porque lo que Yeshua quiere hacer es traer la Torah. Es básicamente su objetivo era ese. Entonces dice él, miren, si, no es porque él murió, no es porque, no, es la enseñanza que era básicamente hay que retornar a Dios. Eso es lo que nos estaba diciendo Yeshua, ¿no? Entonces, cuando uno lo lee de esa manera, eh, a mí también algo que me llama la atención esto, es que empieza a hablar entonces de dos Adams. Un Adán que es el que cometió el error, la humanidad que comete errores, pero al final de cuentas, porque habla de un Adán eh, que tiene que venir a mejorar la humanidad. Lo que sucede es, y esto yo creo que tal vez, ¿verdad? A la conclusión, porque yo creo que ya nos va tomando la hora, pero es este verso, dice, por tanto, así como un solo pecado causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. ¿Ok? Eh, por la desobediencia de muchos, van a haber muchos pecadores, también por la obediencia de uno solo, también muchos serán hechos justos. ¿Ok? Y entonces, pero lo que quiero decir con esto es, porque, es la conclusión que por lo menos para mí me da Rav Shaul, y como yo lo visualizo es de esta manera. El hombre cometió el error y el hombre tiene que rectificarse. La humanidad no va a ser, y esto es bien importante, no va a ser porque Yeshua Es hizo como o no la, hizo o algo así, no, es un tikkun olam. Nosotros la ujú, regamos, nosotros tenemos que reparar, ¿ok? Digamos, y lo voy a poner en ejemplos, digamos que vengo y tuve un choque porque fui imprudente, yo cometí el error, yo tengo que buscar cómo resarcir el daño que provoqué, y cuando yo hago esa parte, sucede el tikkun olam, viene la restauración de las cosas, vuelven a ser como antes, ¿ok? Eso es lo que significa. Entonces, cuando eso sucede, no es porque yo crea o no crea en esto, no, sino que sencillamente hice lo que nosotros le decimos exactamente Teshuvah, retornar a Dios. Cuando yo retorno a Dios, entonces sucede este gran milagro, ¿no? Y volvemos a retornar las cosas. Entonces, eso básicamente era lo que más nos quería decir.
es un poco más complicado de lo que puede parecer, porque la verdad es que está bastante editado, Qué bonito, pero Mauricio. no, Está muy bien. pero eso es, básicamente. Sí, Y por eso está mismo, bonito. Dios es misericordioso antes que yo cometa el error. Y después, Si cometo el error y hago, hago head o lo que sea, no importa, Él también, Dios, perdón. si yo me arrepiento y si yo restauro lo que puedo restaurar, Dios va a ser misericordioso también hacia adelante. Pero quien tiene que rectificar soy yo. Entonces, La en este persona. sentido, Sí, el primer Adán y el segundo Adán es ese concepto. El primer Adán es la humanidad, cometió ujú. errores. Y ahora, el segundo Adán es la misma humanidad, tiene que Rectificar. rectificarse. ¿Te acuerdas que el Entonces, rabino decía, perdón, el rabino sí, decía, nuestro Dios es el Dios de comenzar de nuevo? ujú, Yo bueno, hoy cometí ese error, pero voy a comenzar, porque cuando uno se vuelve a Dios, que hace Teshuvah, uno se vuelve a Dios, quiere decir, yo me aproximo, yo me acerco a esas bondades que Dios me dio, porque Dios es amor, Dios es bondad, Dios es misericordia, Dios es justicia. Entonces, al exacto. acercar a eso, yo me cubro eh, con todos los beneficios que tengo con él. Bonito. Fíjate que definitivamente, y algo que me encantó también que escuché de Rabino, no sé si, yo creo que lo conocen todos ustedes, el Rabino Pinja Brenner, Oh, él es eh, venezolano. No, él es él nació en venezolano. Colonia, pero, ajá, pero vivió muchos años. Lo conocí Sí, en fue el persona. gran rabino, fue el gran rabino Sí, allá Pinja, de. Pinja Brenes. Y Sí, entonces, y estaba viendo una clase de él, y él decía lo siguiente, y era sobre el Modéani, y decía, mira, mucha gente piensa de que eh, la gente, puede llamarlo así, dice, yo ya no tengo solución, ya no tengo nada que hacer, pero para eso está el Modéani todos los días, porque es como que si resucitáramos, eh, es como que si nosotros resucitamos todos los días. Cuando yo vengo y le digo al Eterno en el Modéani, eh, bueno, te agradezco, Eterno, porque devolviste mi alma por tu gran bondad a mi conste, cuerpo, ¿verdad? sí, Claro, Eso equivale a resucitar todos los de días. nuevo. Por lo sí. tanto, es un comenzar de nuevo todos los Los días. días. Amén. Entonces, yo Amén. cometí el error ayer, yo parecía muerto, hoy que me amanezco es un nuevo día, es un día para comenzar una nueva vida, para Un dejar de nuevo ser día. quien Sí. era, Ayer. ya no cometer los mismos errores. Entonces, y en ese sentido, esa idea me gustó mucho, la resurrección que Dios nos permite a nosotros todos los días resucitar, ¿verdad? Sí, Porque, eh, y de hecho, de eso se trata. Entonces, cuando uno empieza a dar como sentido a esto, decir, bueno, el error que cometí ayer, hoy es un nuevo día, hoy no lo voy a cometer. Es una nueva oportunidad, puedo ser diferente, puedo mejorar, puedo. Entonces ahí Dios se va manifestando y ahí empieza a haber una restauración de todas las cosas. ¿Qué has hecho? Porque ustedes lo ven, un bebecito, por ejemplo, recién nacido, ¿qué, qué hace ese bebé? Él a medida que va creciendo va adquiriendo todos los malos hábitos. Y ya cuando llega viejito, trata de quitarse todos los malos hábitos, ¿no? Pero, ujú. pero realmente eso es así. Entonces Dios es Dios comenzar de nuevo, como decía Janet. Sí, Vamos a está parar bueno. por acá. Qué bonito.